Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro gran seminario. El día de hoy vamos a hablar de aneurisma de arteria cerebral anterior distal. Vamos a comenzar un ciclo de aneurismas a partir de este momento. Digamos pues que hace 2 meses el compañero Jorge Montenegro había hecho una exposición precisamente de este tema, una revisión me parece muy completa, muy adecuada. Digamos que me limita un poco para decir en 2 meses que ha cambiado el estado del arte de aneurismas de arteria cerebral anterior. Luego continuaremos entonces con comunicante, media y así. Entonces, digamos que para variar un poco el tema sin entrar pues en repeticiones de lo ya tratado, haremos pues de pronto un enfoque más anatómico desde las indicaciones de la intervención, ¿cierto? Vale la pena entonces definir que cuando estamos hablando de la arteria cerebral anterior distal, en un sentido práctico estamos hablando de una ubicación anatómica que parte de la comunicante anterior. Esa es la definición per se. Voy a intentar activar el puntero. Listo. Y que tiene entonces una división en varios segmentos que tienen mucha importancia a la hora de definir el abordaje quirúrgico cuando vamos a tratar de corregir un aneurisma. Tiene además una extensión grande que acompaña el cuerpo calloso, digamos, en toda su extensión y que además implica la irrigación de estructuras corticales, frontales, pero que también tiene relación sobre todo con la circulación anterior de puntos pues, de la cápsula, el pallidum, el putamen, ¿cierto? Y que tiene además unas características especiales, ¿cierto? Si bien parte de la carótida interna, digamos que es muy importante entender que tiene menos calibre, por ejemplo, que la media, ¿cierto? Es de las arterias que tiene, digamos, un diámetro mucho más pequeño, ¿cierto? Que tiene una ubicación, pues, con una simetría, pero característicamente en la mitad de los casos, la cerebral anterior izquierda, por ejemplo, es anterior a la derecha. Eso cobra importancia a la hora de la disposición de la arteria comunicante. Y en el 30% de los casos es mucho más anterior, entonces, la derecha que la izquierda. Para tener un entendimiento, entonces, de la complejidad, digamos, desde la ubicación, vamos a tener una serie de cortes con una visión, digamos, un poco más tridimensional que la clásica, pues, digamos, sagital, que conocemos todos, que nos divide, pues, entre varios segmentos, la arteria cerebral anterior, ¿cierto? Es así, entonces, como aquí podemos ver en un corte en cruz, pues varios límites importantes a la hora de definir la posición de la cerebral anterior. Tenemos entonces acá el borde inferior entonces de la falsa, que coincide además con una estructura venosa importante como el seno sagital inferior y que coincide entonces con la arteria calloso marginal, en ocasiones, dependiendo de la variación anatómica, entonces con la arteria también pericallosa, ¿cierto? Vemos acá entonces desde esta visión anterolateral cómo se acompaña entonces de otras estructuras importantes a la hora de la consideración quirúrgica, como es el genum de la rodilla pues, del cuerpo calloso, el cíngulo, ¿cierto? Y sus correspondientes surcos que usualmente se acompañan entonces de la pericallosa y de la calloso marginal. En su parte más inferior, ¿cierto? Tenemos aquí podemos ver entonces parte del quiasmo, en la salida del nervio óptico izquierdo.
Y entonces tendríamos que comenzar, a partir de esta visión que tenemos, pues de todos modos con esa definición de los segmentos a través pues, de un corte sagital, ¿cierto? Es así entonces como nuevamente, repito, para tener de referencias, entonces tenemos el cuerpo calloso desde su rostro, la rodilla, el propio cuerpo, el cuerpo calloso, aquí no se ve tanto el esplenio, desde un corte sagital entonces vemos la hoz, la fals, en su límite superior entonces podemos apreciar el seno sagital inferior, seno sagital inferior, y aquí tenemos entonces una visión desde un punto de vista medial del lóbulo frontal, ¿cierto? Es así entonces como vemos partiendo entonces el segmento del A2 que parte desde la unión, ¿cierto? Pues propiamente la 1 y la comunicante anterior, ¿cierto? Como dijimos, vamos a hablar entonces de cerebral anterior distal, por lo tanto vamos a partir describiendo ese inicio de A2, ¿cierto? Y ese A2 va hasta la unión del rostro con la rodilla del cuerpo calloso, ¿cierto? Es una arteria, aquí podemos ver la 2, tanto las dos, tanto la derecha como la izquierda, y vemos que tiene un ascenso vertical, ¿cierto? En las externas pues, de las láminas terminales, y en su ascenso tiene, digamos, tres ramas principales, ¿cierto? Donde tenemos entonces la arteria orbitofrontal, donde tenemos la arteria frontopolar, ¿cierto? Y donde tenemos, y que vamos a ver con más detalle, la arteria recurrente de Hebner. Además de esas tres, pues que son las principales, tiene usualmente pues, hasta 4 perforantes que tienen que ver con la irrigación de región anterior del hipotálamo, del septum pellucidum, del fornis, pues de los pilares del fornis y de la comisura pues blanca anterior. Es importante entonces entender que la orbitofrontal tiene relación entonces de irrigación con el giro recto, con el tracto olfatorio. Bueno, de hecho aquí podemos ver entonces la relación con la cintilla olfatoria y que tenemos también entonces una frontopolar que tiene que ver con la irrigación de la cara medial y lateral entonces del frontal. Bueno, cobran importancia desde lo quirúrgico el inicio de estas dos arterias, de la orbitofrontal y de la frontopolar, porque desde la visión, digamos, frontal o desde la visión superior, cuando uno hace un abordaje interhemisférico, ellas pueden dar una vuelta sobre sí mismas o pueden envolver el domo de un aneurisma, ¿cierto? O aparecer pues como falsos troncos relacionados, ¿cierto? Bueno. Aquí tenemos entonces una visión desde un abordaje terional, ¿cierto? Aquí ya se disecó entonces el valle silviano, ya lo tenemos abierto, ya se ha liberado entonces presión del líquido cefalorraquídeo y podemos ver desde una vista, digamos, un poco lateral superior entonces el quiasma óptico. Vemos también el ascenso entonces de la carótida con la división correspondiente. Aquí vemos el segmento de M1 y ya estamos comenzando aquí a ver entonces la arteria cerebral anterior con el origen entonces de la arteria recurrente de Hebner, que como el nombre lo dice, recurrente, tiene un sentido entonces que no acompaña a la arteria cerebral anterior, sino que se devuelve sobre ese segmento entonces de A1 para participar de la irrigación de la cabeza del caudado, del lenticular, del brazo de la cápsula y del fascículo uncinado también. Aquí entonces también estamos viendo una visión de ambas recurrentes de Hebner. Estamos viendo una visión desde caudal hasta craneal, donde se retrajeron la salida de los nervios ópticos para poder apreciar la salida tanto del derecho como la izquierda,
recurrente de Hebner. Aquí podemos ver la comunicante anterior y aquí podemos ver cómo está partiendo el segmento de la A2 para comenzar a ascender hacia la definición donde va a comenzar A3, que es la unión entonces del rostrum con la rodilla del cuerpo calloso. Precisamente entonces desde esa unión comenzamos a apreciar el segmento A3 que llega desde esa unión del rostrum y el geno hasta el punto donde el trayecto de la cerebral anterior se hace más horizontal. Corre por el surco calloso, más o menos en el 60% de los casos, pero el otro 30% lo puede correr por el surco del cíngulo e inclusive se ha documentado entre un 7 y 10% que también puede tener un recorrido esa arteria pericallosa sobre el giro del cíngulo. Esas son pues como las variaciones importantes que se pueden esperar cuando estamos ya saliendo de esa región de la rodilla del cuerpo calloso. Tiene entonces también unas arterias que son las frontales internas, anterior, media y posterior. Usualmente pues tienen el origen en el A3 en más del 70% de los casos. Y digamos que aquí hay una cosa muy importante y es que tenemos la división, al menos en el comienzo del segmento de la A3, de la calloso marginal. Eso es importante porque también cerca del 80% de los aneurismas ocurren en esa bifurcación, en ese punto donde se encuentra. Bueno, si bien esa calloso marginal puede estar ausente hasta en el 20% de los pacientes. Aquí tenía... Y bueno, se supone que este es un video y debe correr. Pero no va a correr por el motivo que sea. No. Es por el láser. Bueno. Aquí los técnicos. Sí, en efecto tienen razón. Exacto, listo. Solucionado este videito que fue realmente sacado de una construcción de videos de Radiopedia, me parece muy interesante porque digamos que así sea en un dibujito muestra las áreas vasculares que se comprenden entonces por la irrigación del anterior, y eso se puede ver en equivalencia cuando tenemos un compromiso isquémico pues en una resonancia o en una tomografía, y podemos ver que cuando comenzamos pues desde craneal hasta caudal tenemos inclusive un compromiso de áreas muy elocuentes cuando tenemos compromiso de la arteria anterior, pues obviamente es en toda su extensión, pero pues también de la distal podemos tener entonces compromiso del área premotora, del área motora, del lóbulo paracentral, y como hablábamos ahora de la importancia pues de la recurrente de Hebner y las perforantes, entonces también tenemos compromiso entonces del hipotálamo anterior y de regiones anteriores de la cápsula, ¿cierto? Entonces tiene implicaciones elocuentes también muy importantes. Hablamos de la 2, hablamos de la 3, pues teníamos que seguir con la 4, ¿cierto? Entonces precisamente veníamos definiendo que la A3 llega hasta la región, y regreso a mi puntero, donde el recorrido se hace más horizontal. A partir de allí entonces estaríamos hablando del segmento de la A4 que digamos que ya es un recorrido a lo largo del cuerpo calloso, y la división o el reparo anatómico clásico para definir la partida entonces del segmento de la A5 es la sutura coronal. La importancia entonces
de estas es que tenemos, a partir de allí tenemos las ramas, la frontal interna posterior, la que acompaña el lóbulo paracentral, ¿cierto? Cuando estamos hablando entonces de la A5, entonces también tenemos relación con parte del gyrus, del cíngulo, del área motora, premotora, como estamos hablando ahora, entonces del videíto que les estaba mostrando, y tiene relación entonces con la irrigación entonces del cúneus, del precúneus y del cúneus. Existen ciertas variaciones anatómicas. Voy a retirar entonces mi puntero láser un momentico. Hasta en el 12% entonces se reporta que podemos tener una cerebral anterior bihemisférica que consiste pues en un segmento hipoplásico, por lo que digamos que desde un solo punto lateral entonces tenemos la irrigación de ambos hemisferios cerebrales. Podemos tener del 0.2 al 0.8% un fenómeno de la ASCOS, donde tenemos los segmentos paralelos realmente unidos con una bifurcación más superior y que tiene una importancia grande porque cae siempre en esa bifurcación, pues hay un gran riesgo de que vayamos a tener aneurismas. Tenemos también fenómeno de la trifurcación hasta en el 13%. Casi siempre en estos fenómenos de trifurcación pues también hay una asociación aneurismática, y en esa trifurcación habitualmente es la arteria de la mitad la que está alimentando principalmente ambos hemisferios. De este modo encontramos que en los aneurismas de arteria cerebral anterior distal tenemos una frecuencia más o menos del 5 al 6% de los aneurismas. De ese 6%, un 4% se corresponden entonces a ese segmento precalloso, que es lo que estábamos hablando ahora, una relación muy grande con la bifurcación desde donde parte entonces la pericallosa con la calloso marginal, y el resto se reparten entonces en aneurismas de una presentación más distal, como el segmento infracalloso o el supracalloso. Para no, digamos, ahondar mucho en las indicaciones quirúrgicas, pues digamos que vamos a hacer un repaso muy somero desde las guías de stroke del 2023, algo que también describió Jorge hace unos meses muy claramente, ¿cierto? Entonces, digamos que las recomendaciones tipo 1 dicen que cuando estamos hablando de un aneurisma roto, idealmente debemos operarlo en las primeras 24 horas. La meta de tratamiento es que siempre que sea posible hay que tratar de obliterarlo totalmente. Hay otro tipo de recomendaciones que digamos que son aplastadoramente lógicas, ¿cierto? Como que si el aneurisma es susceptible de coiling, pues entonces se debe hacer coiling, y si es susceptible de clipping se puede hacer un clipaje, ¿cierto? Y en general comienzan entonces a aparecer otras indicaciones, como que en los pacientes de 70 años no hay una gran diferencia entre hacer un coiling o un clipping, no hay una diferencia bien establecida de la evidencia de superioridad. Hay otras con menor grado de recomendación, donde los pacientes de menores de 40 años con aneurisma roto deberían ser considerados para clipaje. Hay otra recomendación que habla sobre la mejoría funcional a un año de los pacientes que tienen una subaracnoidea de buen grado, de un grado bajo, donde se debería hacer un manejo endovascular antes que el clipaje, y a su lado la acompaña una recomendación pues tipo 2A, donde dice que
se puede esperar a largo plazo, ¿cierto? Los mismos resultados, tanto si se hace manejo endovascular que clipaje. Entonces, digamos que aquí en términos de indicaciones nos quedamos prácticamente las mismas cuando estamos hablando de circulación anterior, ¿cierto? Y es el escenario que ya hemos repetido muchas veces sobre pocas diferencias a largo plazo en lo funcional cuando uno define hacer clipaje versus manejo endovascular. Por lo tanto, regresamos a las recomendaciones de expertos conocidos y en la bibliografía, por ejemplo, de Spetzler, digamos que él tiene unos criterios para clipaje más recomendados, como son la presencia de un hematoma en expansión, aneurisma de la bifurcación, cuando estamos propiamente hablando de la bifurcación de la calloso marginal con la pericallosa, los aneurismas distales, los recomienda Spetzler con más posibilidad entonces de clipaje, digamos, al ser un poco menos maniobrables por la característica del calibre del vaso y ser más distales, aunque técnicamente esto viene mejorando poco a poco en el manejo endovascular, y las asociaciones anatómicas, las que acabamos de ver, ¿cierto? Los pacientes que tienen trifurcaciones, que tienen uniones de segmentos en los que de pronto se requiere tener un control anatómico, digamos, mucho más claro para tratar de no afectar la circulación contralateral. Del mismo modo, hay unas recomendaciones del mismo Spetzler que van más a favor del manejo endovascular de los aneurismas de anterior distal, como es el hecho de que el paciente tenga, por ejemplo, una subaracnoidea de alto grado, ¿cierto? Que sea difusa, que tenga un edema del tejido importante, que limite la compliance del ingreso quirúrgico para encontrar esta anatomía. Ahorita vamos a ver que realmente son abordajes que inclusive son mucho más pequeños desde el espacio que, por ejemplo, un silviano, ¿cierto? Vamos a ver que particularmente en el interhemisférico, estos fenómenos de swelling y de, por ejemplo, fenómenos hemorrágicos relacionados pues a esas anatomías limitan el abordaje. Y finalmente, pues la recomendación de manejo endovascular en los aneurismas múltiples. En esas consideraciones del abordaje quirúrgico, entonces, insisto, volvemos a hablar de la importancia de que vamos a estar trabajando en un espacio estrecho, de que en el caso del escenario de un aneurisma roto vamos a tener sangre interhemisférica, vamos a tener hematomas relacionados con un efecto de masa allí regional que también obliteren o limiten la visión, edema. Tenemos otro escenario y es que en el abordaje para la visión entonces de estos aneurismas vamos a tener el componente de un seno sagital y unas venas que los alimentan. Ya vamos a ver la importancia de eso y que digamos que estas normas de control proximales pueden tener una limitación dependiendo del punto donde esté el aneurisma y del punto donde estemos intentando buscarlo para obtener un control proximal, ¿cierto? Entonces, esa consideración es especialmente importante para elegir el posicionamiento del paciente y el tipo de abordaje, craniotomía con el que vamos a tratar de buscar estos aneurismas. Aquí entonces tenemos pues, uno de los preparados de Roton donde podemos observar desde una visión desde craneal a caudal pues todo el recorrido del seno sagital superior y asociado, aquí se ha retirado entonces la dura, pero podemos ver disecadas muy bonitas todas estas venas puente, ¿cierto? Resulta que tenemos entre 12 y 15 venas puente que alimentan ese seno sagital y que están drenando un componente cortical, ¿cierto? Entonces, ahorita que estábamos hablando de las áreas de irrigación y de las áreas de influencia de la cerebral anterior distal, estamos hablando de lo que puede ser, de lo que es perfundido por estas arterias, pero resulta que en el abordaje tenemos que tener un respeto por estas venas puentes porque, pues, dependiendo de dónde vengan y particularmente en las zonas más elocuentes podemos tener congestión venosa y podemos generar en un mal abordaje con una lesión de una de estas venas, entonces un infarto, compromiso funcional
del paciente. Más adelante vamos a ver estrategias para tratar de llegar a un abordaje interhemisférico para tener una buena visión sin tener que comprometer, ¿cierto? Comprometiendo lo menos posible estas venas puente. Aún así, en este escenario, que es un espécimen que pasó por plastinación, que no tiene líquido, que no tiene un aracnoides, que no tiene todos estos componentes fisiológicos, podemos ver que es un espacio, uno, estrecho, dos, que es un espacio donde, como todo, en la anatomía quirúrgica, ya no es tan fácil abordar o ubicarse en el aneurisma, como cuando vemos una distribución o una imagen bonita, sagital de esa anterior, ¿cierto? Sino que comenzamos a ver una marañita de vasos que se meten, a veces se pueden ver acá, a veces están ocultos en el giro del cíngulo, ¿cierto? A veces podemos estar apreciando a veces podemos estar apreciando entonces, por ejemplo, como en este caso, ¿cierto? Los dos segmentos A2, los dos ceñidos, por ejemplo, hacia un lado, ¿cierto? No necesariamente adheridos, especialmente pues cuando estamos hablando de que terminó la falsa, pues a cada hemisferio correspondiente. Entonces, de allí vienen una serie de estrategias, como propone el doctor Lowton, y que son muy comunes también al abordaje de aneurismas, que son las estrategias de distal aproximal. Resulta entonces que ya vimos que tenemos un acompañamiento desde A2 hasta A5 por todo el giro del cíngulo, ¿cierto? Y en relación pues a todo el recorrido del cuerpo calloso, y que el abordaje pues, muchas veces va a ser interhemisférico, y que por lo tanto ese abordaje entonces va desde un punto distal a proximal, ¿cierto? Con varios retos. El primero es lograr, ¿cierto? Esa disección a través del seno sagital superior con un flap que lo respete, ¿cierto? Y que respete las venas puente. Y a la vez tratar de hacer una disección subdural, que es la que corresponde al límite de la falsa. Aquí vemos el límite de la falsa en el seno sagital inferior, y que en los segmentos más posteriores va a ser mayor, la falsa es, digamos, más gruesa, más profunda, y en el segmento anterior pues va a ser menor, y eso va a implicar que en el segmento anterior la disección aracnoidea entonces sea mayor que en los segmentos posteriores, ¿cierto? Que es, digamos, el segundo paso de esa disección propuesta. Aquí vemos nuevamente entonces en un esquema del propio libro de Lowton de lo que hablábamos, ¿cierto? Entonces tenemos acá una falsa que es mucho más gruesa en el segmento posterior, y que en el segmento anterior implica por lo tanto más disección entonces aracnoidea, y estos son los pasos de la disección subdural aracnoidea y de la ubicación y la disección del aneurisma. Aquí estamos hablando entonces de un abordaje más proximal, y a grandes rasgos se distinguen entonces una ubicación de perspectiva distal o superior, media o proximal en algunas bibliografías, como aneurismas de implantación baja, que básicamente son los de A2 hasta A3, en la media A3 hasta 4, y en la distal de 4 a 5. A partir de allí, cuando se ha logrado entonces una disección subdural, cuando hemos disecado esos aracnoides y tenemos una exposición de los vasos, una retracción adecuada de la falsa, no idealmente retracción del frontal, hay otros pasos que siguen, que son la ubicación de los vasos aferentes al aneurisma y eferentes, tanto del lado del aneurisma como del contralateral. Todo esto enfocado pues, a tener una ubicación anatómica correcta, a tener una disección del aneurisma correcta, y a tener idealmente un control proximal
del aneurisma, que vamos a ver adelante puede ser un reto dependiendo de la ubicación de ese aneurisma. Y volvemos a tener las visiones de perspectiva dependiendo de las ubicaciones proximal, media y distal, y esto va a definir el punto donde vamos a hacer la craneotomía, el posicionamiento del paciente, precisamente para tratar de buscar controles proximales. Puede ser más fácil buscar un control proximal para este segmento de la A4 e inclusive para este segmento de la 3 que para este, ¿cierto? Dependiendo del punto donde vayamos a hacer un abordaje. Hay bibliografías que incluyen, por ejemplo, abordaje interhemisférico, no necesariamente frontal ni orbitofrontal para abordajes de la A2, y esto implica grandes compromisos o retos para un control proximal de este aneurisma, ¿cierto? E inclusive muchas veces cuando la implantación, cuando la bifurcación está un poco más abajo del genu, desde esa perspectiva también puede ser difícil lograr un control proximal, por lo que muchas veces se opta entonces por abordajes terionales, por ejemplo, también para la implantación baja. Entonces, en un esquema del doctor Spetzler, entonces él hace una división en el segmento, por ejemplo, infracalloso, propone un abordaje orbitocraneal que se vale de craneotomía terional u orbitocigomática, donde el paso entonces de la disección es la ubicación de la arteria 1 para control proximal. Inicialmente, recordemos que estamos abordándolo desde una visión, digamos, mucho más directa, ya no estamos llegando desde arriba, desde el seno sagital y haciendo el recorrido de la hoz. Se propone, según el hallazgo, resecar el giro recto, y más adelante vamos a ver un abordaje para ver cuál sería la validez de una resección del giro recto para tratar de exponer los segmentos de la A2 y de la orbitofrontal como referencia. Luego de allí seguiría la disección del aneurisma, el control proximal y un clip en una posición paralela respecto a la arteria contralateral, precisamente pues para evitar un clipaje doble, porque realmente la relación es muy íntima cuando ya estamos hablando de las arterias anteriores que parten de la comunicante, ¿cierto? Recordemos que la ubicación de la comunicante es absolutamente medial. Aquí es muy importante la ubicación, entonces, en el terional con un malar elevado, con una rotación de la cabeza que puede ir entre 15 y 30 grados, algo de extensión, que estamos viendo entonces un abordaje interfacial, y aquí estamos viendo, pues como en la imagen del principio cuando veíamos la recurrente de Hebner, una visión entonces superior y lateral, donde estamos apreciando el quiasma óptico. Aquí estamos viendo entonces la carótida interna, el segmento N1, y estamos viendo cómo parte la anterior con el segmento A2. Se ve muy bonito, recordemos que es un espécimen plastinado, y a su vez esa exposición desde el Valle Silviano de este segmento A2 realmente puede ser un reto, nos puede obligar a mucha retracción, a mucha manipulación, y por eso el doctor Spetzler propone en ocasiones la resección del giro recto para tratar de ahorrar retracción y tener una exposición entonces de esa arteria. En esta imagen entonces, de un caso del doctor Lotten, entonces estamos hablando de un aneurisma de implantación baja. Esta foto es muy bacana porque aquí estamos viendo desde el abordaje arriba cómo tenemos por acá la fals, el flap del seno sagital superior, aquí tenemos el giro frontal superior y aquí tenemos una vena comunicante, por lo que la estrategia propuesta acá entonces es respetar y cortar entonces esa dura y llevarse el flap sin esta arteria puente que tiene
pues casi siempre va a tener entre 1, 1.5, 2 centímetros de distancia entre el seno y la corteza, y que en ocasiones inclusive puede desembocar también en pequeños senos que, bueno, muchas veces nos han sangrado. A partir de allí, entonces, se logra una, una, una disección. Aquí vemos las dos valvas retrayendo principalmente la falsa, no tanto las estructuras del frontal. Tenemos acá también el reparo de la dura para tratar de tener una visión hacia anterior, y aquí estamos apreciando entonces el aneurisma que está pues, en la cisura interhemisférica, evidentemente, y que tiene la calloso marginal envuelta sobre el domo. Luego de la disección, entonces se hace un clipaje único, recto, de este aneurisma. Cuando estamos hablando del gen, o sea, de la implantación media, tenemos una visión frontovasal interhemisférica propuesta que se puede lograr entonces a través de una craneotomía parasagital amplia. Si la implantación es inferior a la rodilla, pues es válido hacer una extensión del cuerpo calloso, precisamente para tratar de tener un control proximal, mejor posición proximal. Y si tenemos el aneurisma propiamente en la rodilla, se puede desde una posición neutra, sin generar pues extensión en el paciente. La idea es solo retraer la falsa y hacer ese seguimiento desde distal a proximal, tratando de llegar hasta A3 y teniendo el control proximal en A2, luego clipando entonces con un clip curvo o angulado. El abordaje entonces puede ser bicoronal, amplio. Aquí tenemos entonces la referencia de la sagital y la coronal, y es exponer hacia lo largo, idealmente desde el gen hasta una visión posterior, según entonces lo que necesitemos, ¿cierto? Aquí podemos ver que tenemos una visión superior, pero que si estuviéramos hablando, como dijimos, de 1 a 1.5 centímetros por debajo del gen, habría una limitación más importante en un abordaje terional o más frontal para lograr un control proximal de aneurisma. Se la nota a la vista. Entonces, que lo podemos ver profundo del abierto por el aneurisma. No se me mueve el puntero. Aquí tenemos el control proximal con un clip temporal de la arteria aferente y la obliteración entonces con dos clips curvos de ese aneurisma. Cuando estamos hablando del segmento supracalloso, es el que más se beneficia de la visión interhemisférica por craneotomía parasagital. Aquí pueden estar un poco más perdidas las referencias porque ya no tenemos tan claras las bifurcaciones, como por ejemplo cuando estamos hablando de la bifurcación de la calloso marginal. Puede haber cierto beneficio en la neuronavegación, la posición puede ser perfectamente neutral o ya en flexión del cuello si es mucho más distal el aneurisma. Siempre recordar la importancia de tener un buen flap dural respetando esas venas puente. Nuevamente sigue el principio de la disección de distal a proximal de las pericallosas y tratar de lograr el control proximal en A2 o A3, que cuando se hace desde un abordaje supracalloso, si se quiere, si se está buscando realmente ese control proximal, podría implicar en ocasiones una resección de la rodilla para poder apreciarla por ángulo.
y nuevamente el principio de clipaje paralelo. En este caso, digamos que la importancia de esta imagen es que tenemos un aneurisma que también salta pues a la vista y que tiene una trayectoria donde cuando se oblitera al lado contralateral, entonces podemos ver, además de su vena eferente, la derecha de la pericallosa, lo que obliga entonces a respetar el trayecto del aneurisma con un clip fenestrado. Finalmente se utilizan entonces dos clips fenestrados a través de los cuales pasa la pericallosa derecha, y esa es otra estrategia cuando la disección se vuelve problemática a este nivel. Por lo tanto, hay estrategias como el clipping en tándem, donde podemos apreciar respetada entonces la calloso marginal, por ejemplo, en este caso derecha, logrando un clipaje de un aneurisma que tiene un cuello que puede llegar hasta la izquierda. Aquí, digamos, un poco más clara la utilidad del clip fenestrado cuando tenemos estructuras que acompañan el domo y son de difícil disección. No siempre se tiene que tratar de lograr despegar una de las ramas, en este caso la calloso marginal. Entonces digamos que el mensaje principal del abordaje de la arteria cerebral distal es tener siempre absolutamente clara la ubicación, a grandes rasgos, hablar de una ubicación baja, media o alta o distal, que nos cambien, digamos, el método de abordaje, el ángulo desde el que vamos a abordar, la posición de la craneotomía, que recordemos debe ser extensa para tener una buena retracción y tratar de tener un buen respeto entre las venas puente, pero debe tener muy buena ubicación para lograr tener controles proximales adecuados y para poder tener una disección desde distal hasta proximal que nos permita hacer un seguimiento de todos los vasos hasta tener las referencias anatómicas necesarias de la lesión y de la posición contralateral para tener un buen clipaje sin comprometer la circulación de un punto de abordaje tan medial y de relaciones tan íntimas como son las arterias cerebrales anteriores distales. Mil gracias. Julián, muchas gracias. Muy interesante tu conferencia. Quítale volumen al televisor un momentico. Yo quiero hacer unos comentarios que son prácticos y que a través de los años yo he visto que yo he cometido errores y esos errores se repiten en los residentes, y los errores principales son que la hacen muy posterior. El segundo error que yo he visto es que cuando operamos y hay edema cerebral, el giro del cíngulo lo confunden con el cuerpo calloso. Eso es un error muy común, y entonces cuando llegan al giro del cíngulo se emocionan mucho porque ven una arteria y es la calloso marginal, y entonces la empiezan a disecar hacia distal buscando el aneurisma, pero están muy lejos. Entonces, para uno estar seguro que está en el cuerpo calloso, tiene que recordar que el cuerpo calloso es una estructura absolutamente blanca. Hace unos años había un comercial de televisión que decía más blanco que blancos.
hablando de la ropa. Entonces el cuerpo calloso es así, es blanco, blanco. Si ustedes no ven la estructura blanca, porque allá encuentran a las pericallosas, es que están probablemente en el giro del cíngulo. Otro error que se comete es que, por lo mismo, como es un espacio pequeño, no tienen en cuenta poner una valva en la en la voz. Es muy importante poner una valva para que todo el hemisferio contralateral se desplace. Ahí la valva, yo sé que a Francisco no le gustan las valvas, pero hay una valva, no tiene ningún problema porque usted la está poniendo sobre la voz y eso le amplía el campo quirúrgico de una manera muy importante. La ruptura realmente no es problema porque estos aneurismas cuando se le rompen a uno sangran muy poco y no es tan estresante como en otros sitios, pero estos aneurismas sí tienen mucha morbilidad, por lo que les comenté anteriormente, uno se pierde, empieza a disecar por donde no es y entonces eso va a generar vasoespasmo, lesiones de las venas que usted dijo y problemas que nos podríamos evitar con una muy buena planeación. Y finalmente, muy importante es que como ya no operamos muchos aneurismas, usted tener en el hospital, revisar el set de clip antes de la cirugía, porque antes teníamos una gran variedad de clips y como ya no ponemos tantos, esos clips se van agotando en el hospital y cuando usted tiene el paciente programado, resulta que cuenta con un clip de 2 centímetros, con uno en ángulo recto, que no le sirve, entonces usted ahí se gana un estrés muy grande por no haber hecho una previsión de eso. Yo diría que en este momento eso es uno de las complicaciones más grandes, no tener a la mano un set de clips bien completo. Yo no tengo más comentarios. Si Pacho tiene algún comentario, adelante, o alguien más. Hola, buenos días a todos. Albertini, muy bien. Podríamos ponerle esta charla como consideraciones anatómicas para los aneurismas de cerebral anterior. Sí, lo que dice Nacho es cierto. Lo difícil de estos aneurismas es que uno se pierde si no tiene conceptos pues como muy claros. Yo creo que la herramienta más básica que a veces se nos olvida es que el aneurisma lo podemos encontrar siguiendo las ramas, por eso es más fácil hacerlo de distal a proximal, ¿cierto? Para el aneurisma. El otro punto importante es siempre conservar el plano de disección aracnoidea. O sea, uno se pierde porque se mete supial o intracerebral, ¿sí? En medio de los hematomas. Entonces, acuerden que el hematoma también tiene una porción intracerebral, pero tiene una porción subaracnoidea, que es la que uno debe seguir para poder encontrar el aneurisma. La posición es importante de la cabeza, ¿cierto? Dar mucha extensión o mucha flexión, dependiendo de dónde esté posicionado el aneurisma, también puede hacer que uno se pierda. Yo soy más, Nachito, más fan de los abordajes pequeños para los aneurismas de pericallosa. Aunque el aneurisma esté roto, se me hace que es un territorio que no tiene pues como mucho problema con una craniotomía pequeña. De hecho, me parece que uno se ubica más fácil, que no hay que hacer demasiada retracción, ¿cierto? Las craniotomías grandes pues no tienen como ventajas adicionales, ¿cierto? En este segmento, Alberto, digamos que eso ha tenido cierta evolución. No por hacer la craniotomía más grande usted encuentra más fácil el aneurisma, ¿cierto? Sino que usted lo encuentra siguiendo cuidadosamente los pasos de una manera sistemática
haciendo su abordaje interhemisférico, siguiendo la fals, después de manera subdural, después de que llega al borde de la fals de manera subaracnoidea, hacer la disección del cíngulo, llegar al cuerpo calloso, identificar una arteria distal e irla siguiendo de manera subaracnoidea hasta llegar al aneurisma que está más anterior y a veces más inferior. Ese es como el paso a paso, y como lo dice Nacho, pues el aneurisma no es de alto flujo, ¿cierto? Entonces, pues en caso de ruptura el control no es tan complejo como un aneurisma del sifón carotidio o de otras ubicaciones. Normalmente usamos mini clips, ¿cierto? Semicurvos o rectos, son como los que más se aplican a esta ubicación de aneurisma. No, eso es todo. Gracias, Pacho. No veo más manitos levantadas. Feliz día para todos. Felicitaciones por la revisión. Muy bien. Muy buena revisión y apropiado. El hecho de tratar de enseñar a los residentes y todos estos aneurismas que antes eran muy comunes. Históricamente debo decirles que uno iba... Todos aman